Yo voy a hablar sobre los problemas ambientales en América, ¿sí? Vamos a citar algunos ejemplos dentro de nuestro continente teniendo en cuenta las características, ¿sí?, del territorio. Bien, es importante que para comenzar a desarrollar la temática podamos establecer un concepto de ambiente, ¿sí? El ambiente hace referencia a un conjunto de condiciones externas en las que se desarrolla la vida de los organismos. El ambiente está compuesto por elementos físicos, biológicos, sociales, culturales, económicos, que pueden alterar la vida de los seres humanos, ¿sí?, y que la condicionan. En este ambiente, el ser humano particularmente y los animales, los seres vivos, hacen un uso, ¿sí?, de sus recursos para satisfacer sus necesidades, pero no solo sus necesidades vitales, sino también necesidades o intereses económicos, culturales, sociales. Bien, entonces podemos decir que los seres humanos están en constante interacción con el ambiente y toman de él sus recursos, ¿bien? Pero cuando realizan algún perjuicio sobre este ambiente, es que se puede hablar de problemas ambientales, ¿sí? Los problemas ambientales pueden tener dos tipos de origen. Un tipo de origen natural, como por ejemplo, cuando las sociedades humanas se instalan en zonas cuyos procesos naturales las perjudican, ¿sí? Y un tipo de origen social, en el cual la intervención del ser humano es mucho más estrecha, ¿sí? Como por ejemplo, cuando las sociedades humanas intervienen sobre ciclos naturales y terminan generando efectos que se vuelven contra ellas mismas, ¿sí? Es ahí cuando hablamos de problemas ambientales, ¿bien? Los problemas ambientales son efectos, ¿sí?, son alteraciones que se producen sobre el medio, ¿bien? Los problemas ambientales son todas aquellas circunstancias que se ocasionan a partir de procesos, conductas o actividades humanas y que tienen un impacto en el ambiente, ¿sí? Generan un impacto negativo y alteran las condiciones, el equilibrio del ambiente, no solo para las sociedades presentes, sino también para las generaciones futuras. Bien, ahora vamos a hablar, ¿sí?, del tipo de origen que pueden tener estos problemas ambientales. Para hablar sobre los problemas ambientales de origen natural, podemos decir que estos tienen diferentes tipos de orígenes. Puede ser origen geológico, origen hidrológico u origen atmosférico, ¿sí? Bueno, para comenzar a hablar, por ejemplo, vamos a mencionar aquí algunos fenómenos naturales. Es importante aclarar que dentro de este tipo de origen de problemas ambientales podemos mencionar algunos fenómenos naturales. Bien, yo ahora voy a comenzar a citarles ejemplos. Primeramente vamos a hablar sobre los terremotos y los maremotos, ¿sí? Son fenómenos que se dan porque se da el movimiento de la placa tectónica, ¿sí? Son altamente destructivos, bien, y la mayoría de las zonas del mundo que se encuentran en alto riesgo por terremotos o maremotos se encuentran altamente pobladas, bien. Se da por el movimiento de las placas tectónicas y cuando se produce dentro del mar, ¿sí?, o cuando se produce en el fondo oceánico, se llama maremoto, ¿sí? Y como consecuencia produce olas gigantescas que llegan a las costas, ¿sí?, y afectan directamente a las poblaciones humanas a través de lo que conocemos como tsunamis. Bien, otro ejemplo que podemos mencionar son las erupciones volcánicas, ¿sí? Las erupciones volcánicas se pueden afectar no solo las zonas cercanas a la región donde se encuentran los volcanes, sino también pueden afectar a miles de kilómetros, ¿sí? Recordemos que los volcanes pueden erupcionar gases, lava o cenizas. Particularmente en nuestro continente tenemos más de la mitad de los volcanes activos que hay en el mundo, ¿sí?, en la región
de las montañas rocosas y las cordilleras de los Andes. Bien, ahora, otro ejemplo que les voy a dar es el de las inundaciones y de las sequías, ¿sí? Son problemas ambientales de tipo hidrológico y la conducta del ser humano puede agravar estos problemas. ¿Sí? El ser humano puede llegar a contribuir a que esto tenga efectos mayormente nocivos. Por ejemplo, cuando hablamos de inundaciones, estamos hablando de que se dan porque se producen en determinadas zonas una cantidad de precipitación cuya característica de este territorio no permite absorber, ¿sí? Cuya capacidad de absorción no es la suficiente. Bien, dentro de las consecuencias que podemos ver en las inundaciones, en las zonas rurales podemos tener la anegación de los suelos, la pérdida de cultivos y la pérdida de animales. Bien, en las zonas urbanas, entre las mayores consecuencias, encontramos el daño a la infraestructura edilicia y a las calles. Bien, y al hablar de sequía, estamos hablando de un fenómeno completamente contrario al de las inundaciones. Bien, las sequías se dan cuando en determinada zona disminuye la cantidad promedio de precipitaciones durante un tiempo prolongado, ¿sí? En las zonas cálidas esto se agrava, ¿por qué? Porque por las altas temperaturas la evaporación es más rápida, ¿bien? Como consecuencia podemos tener la pérdida de cultivos, la pérdida de animales, la falta de agua potable, ¿bien? Y por último vamos a hablar de los tornados y de los huracanes, ¿bien? Estos tienen un origen de tipo atmosférico, ¿bien? Cuando hablamos de huracanes, podemos decir que se forman cuando sobre el océano se producen tormentas eléctricas, ¿sí? En zonas cálidas, ¿bien? Lo cual permite que el aire cálido se eleve, ¿sí? Y comience a girar en forma de espiral, ¿bien? A medida que gira y se va desplazando, adquiere mayor fuerza, ¿sí? Sus vientos pueden llegar a alcanzar una velocidad de 200 km por hora, ¿sí? Y cuando llega hacia los continentes, descarga fuertes tormentas que conocemos como tormentas tropicales, ¿sí? Cuando hablamos de tornado, también hablamos de fuertes vientos, pero que se desarrollan en el interior de un continente, ¿sí? Los tornados sus vientos pueden alcanzar una velocidad de 400 km por hora y se dan por el choque de vientos a diferentes temperaturas, lo que produce que el aire comience a girar y que se presente en forma de nube, con forma de embudo, ¿sí? Que arrasa todo a su paso. Un ejemplo que podemos encontrar en nuestro continente, ¿sí? Es un lugar, particularmente es en Estados Unidos, en la zona de la Gran Llanura Central, ¿sí? Es una región donde se producen más de la mitad de los tornados que se dan en todo el mundo, ¿sí? Esto se da por el choque de vientos cálidos y húmedos provenientes del Golfo de México, vientos secos provenientes de las montañas rocosas y vientos fríos provenientes de Canadá, ¿sí? Los cuales producen que se formen tornados mayormente en la en la época primaveral. Ahora voy a hablar, ¿sí? De los problemas ambientales de origen social, ¿sí? Aquí la intervención del ser humano es directa, ¿bien? Y se puede dar principalmente por tres factores. Primero puede ser por el aumento de la población, segundo por la industrialización y tercero por la sobreexplotación de los recursos naturales, ¿sí? Voy a citar algunos ejemplos. Los primeros van a ser la deforestación y los incendios, ¿sí? La deforestación consiste en la tala de árboles para abastecer a la industria maderera, a la industria del papel y también para obtener terrenos para desarrollar actividades como la agricultura y la ganadería, ¿sí? Los incendios pueden tener dos tipos de origen, un tipo de origen natural que se puede dar como por ejemplo por las tormentas eléctricas y un tipo de origen social en el cual interviene el ser humano, como por ejemplo habíamos dicho a través de
incendios intencionales, ¿sí? ¿Para qué? Para obtener terrenos y realizar diferentes actividades de tipo económicas. Bien, otro ejemplo que vamos a citar son el efecto invernadero y el cambio climático, ¿sí? El efecto invernadero se da por el aumento de la emisión de gases a la atmósfera, como por ejemplo el dióxido de carbono. Estos gases impiden que el calor que se produce en la Tierra vuelva al espacio. Esto lleva a que la temperatura promedio de la atmósfera aumente, ¿sí? También el debilitamiento de la capa de ozono se da porque hay gases que se elevan hacia las capas altas de la atmósfera y filtran los rayos del sol, ¿sí? Como consecuencia de esto tenemos principalmente el cambio climático, el aumento de temperaturas, ¿sí? Otro de los ejemplos que podemos mencionar, el agotamiento de los suelos que se puede dar a partir de la sobreexplotación, ¿sí? Del mismo, ¿sí? El cual lleva a que éste produzca la pérdida de su capacidad de producir nutrientes. Bien, se puede dar también por inundaciones, se puede dar por sequías, ¿sí? Así que yo les fui mencionando diferentes problemas ambientales de origen social, ¿sí? Habíamos mencionado primero también lo que es la deforestación. Podemos mencionar países de nuestro continente como por ejemplo principalmente Brasil, también Colombia, donde estas problemáticas se dan o están generando una mayor consecuencia, ¿sí? Si bien se da a nivel mundial y particularmente en nuestro país, también actualmente es un problema serio, un problema en debate. Particularmente podemos mencionar, ¿sí?, a estos países debido a la presencia de selvas, de bosques, los cuales están siendo arrasados continuamente para satisfacer necesidades generalmente de tipo económicas, ¿sí? Otro ejemplo que vamos a ver ahora es la contaminación en sí, y podemos clasificar a la contaminación según diferentes criterios, ¿sí? Como por ejemplo, la contaminación según el medio en el que se produce puede ser contaminación atmosférica, ¿sí? Como por ejemplo por la emisión de gases que contaminan la atmósfera, contaminación hídrica, ¿sí?, por la liberación de desechos, ¿sí?, a los cuerpos de agua, a los cursos de agua, y también la contaminación del suelo por la acumulación de residuos, ¿sí?, por lo cual el ser humano ahí adquiere un papel importante. Bien, por otro lado, podemos mencionar a la contaminación según el tipo de contaminante. Según el tipo de contaminante, podemos encontrar diferentes tipos de contaminación, como por ejemplo, la contaminación química se da por la emisión de sustancias químicas. La contaminación radioactiva se da por la emisión de materiales radioactivos, como por ejemplo el uranio. La contaminación térmica se da por la liberación de fluidos a altas temperaturas. La contaminación acústica se da por que la actividad humana genera muchos ruidos, ¿sí? Aumenta los decibeles, ¿sí?, del ruido que se produce a nivel, con el ruido que hay a origen natural, es superado por los decibeles del ruido que produce la actividad humana. Tenemos también una contaminación de tipo visual, que como por ejemplo podemos citar cuando un paisaje natural se destruye, ¿sí? Por ejemplo, se colocan carteles en paisajes o en zonas exclusivamente naturales. También tenemos la contaminación lumínica, se da por la excesiva iluminación artificial. Tenemos la contaminación electromagnética, que se da por las ondas radioactivas que liberan los artefactos electrónicos de uso diario. Tenemos la contaminación microbiológica, que se da por la liberación de aguas hervidas, ¿sí? O, por último, la contaminación genética, que produce mayor consecuencia en las plantas, ya que hay una transformación incontrolada en el material genético de las mismas, ¿sí? Bueno, esa fue toda la exposición.
exposición. Como ustedes saben, yo les pude comentar un poco sobre lo que es el ambiente, los problemas ambientales, el origen de los problemas ambientales, los tipos de orígenes. Recordemos y diferenciemos que el problema ambiental de origen natural no es lo mismo que fenómeno natural, ¿sí? El fenómeno natural lo podemos encontrar adentro, pero como un ejemplo, ¿sí?, de los problemas ambientales con un tipo de origen natural. Bien, muchas gracias.